Así es que vamos a ir rápidamente a la palabra y leemos allí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Quiero leer el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ella trae un mensaje y una enseñanza para nuestra vida de fe. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, declarando que sus corazones, declarando que sus vidas tendrán un buen fundamento sobre la roca, para que su casa no caiga cuando vengan vientos y tormentas. Bendígalo, Señor, con esos corazones fértiles para que tu palabra dé fruto abundante. Y te damos gracias en esta mañana por tu pueblo, por este culto, porque tú eres Dios por siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén. Tome su asiento unos minutos. Gloria a Dios. El tema trata de la fe. Y como es nuestro tema, le puse un título. Y el título dice: la fe pondrá una demanda en ti. Amén. Tomaremos como ejemplo la vida de Abraham. Diga conmigo, la vida de Abraham. Porque la vida de Abraham es un ejemplo tan poderoso, y valga la redundancia, porque es llamado por el mismo Dios el Padre de la fe. Que de allí saldría todas las generaciones, desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Alguien está aquí? De gente que creyera en Dios, de gente que confiara en Dios, de gente que dependiera de Dios. Así es que tomamos este ejemplo de la vida de Abraham y vemos cómo la fe que Abraham tuvo, porque Abraham tuvo que creerle a Dios para salir de donde estaba. La fe te lleva a tener obras, la fe acciona, amén. La fe hace que uno dé pasos, la fe hace que uno se mueva. Por eso que la gente que no hace nada, yo digo personalmente, no tiene fe. Porque la fe hace que uno dé, que uno renuncie, que uno vaya, que uno venga, que uno regrese. ¿Alguien está aquí? Diga amén, amén. Anímese, porque si no tiene fe, aunque la Biblia dice que todos tenemos fe como el grano de mostaza, y siempre aprendí esto y lo repito y lo enseño. La fe se lleva al gimnasio y se ejercita y se desarrolla y crece y se hace grande y fuerte, aleluya. Entonces allí donde nosotros comenzamos a ver la diferencia de uno y otro. Porque uno sí tuvo fe y el otro no. Porque uno no la desarrolló, uno no la llevó al gimnasio. Uno se quedó con la fe pequeña. Porque todos los que estamos aquí seguramente le hemos creído a Dios. O hemos creído que Dios existe. Ahora viene el proceso donde necesitamos fe. Porque Abraham creyó que Dios existía. Lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero ahora necesitaba fe para el proceso. Fe para el peregrinaje. Fe para caminar en él. Amén. Así que usted aceptó a Cristo como su Salvador y eso significa que usted creyó que Dios le enviaba la salvación a su alma de la muerte eterna. Y de allí fuimos librados todos. Por eso que no pierda la salvación por nada ni por nadie. Gente que se amarga por todo. La Biblia dice que con raíz de amargura no veremos al Señor. Entonces él sea libre, porque si usted aceptó a Jesucristo, el camino lo va a llevar a ver al Señor. Pero en el proceso necesitaremos fe. Amén. Necesitaremos fe. Así que es importante que nosotros veamos la vida de Abraham, que él necesitó fe, creyó en Dios, sale de Ur de los Caldeos, pero la misma fe que uno tiene le pondrá a uno una demanda. Esto lo aprendí y lo uso hoy para
pararme de allí y enseñarle a usted que la fe pone demanda. Y la misma fe, porque de repente usted dice que Dios es la fe. Si tú le creíste a Dios, Dios te va a decir, haga esto. Entonces la fe se convierte en el instrumento de Dios para llevarte a otro nivel. Yo sé que todavía no se han montado en esta palabra, pero yo voy a lograr que se monten. Sí, porque a veces nos distraemos. Hasta con una buena palabra podemos distraernos. Con cosas que pasan dentro y con cosas que pasan fuera. Por eso que tenemos que unirnos al pensamiento de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. No piense que el tiempo no va a impedir que nos vayamos. Dios va a hacer que salga el sol más tarde. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios hizo que saliera el sol para Jacob después de una batalla. Así que sale el sol siempre. La noche no dura para siempre. Las pruebas no duran para siempre. Las situaciones difíciles no duran para siempre. ¿Alguien puede creer eso en esta hora? ¿Alguien puede creer que Dios es bueno y que a los que le aman todas las cosas le ayudarán a bien? Entonces párese ahí en ese punto de fe. Ese es un punto de partida para la vida. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me está pasando. No te va a durar para siempre. Ay, pastor, usted no sabe por dónde la prueba, la situación, la escasez y entonces ahora que el festival de la abundancia y ahora que yo siento que debo dar, porque yo sentí que debía dar, pero ¿sabes? No lo hice por sentimiento, porque el Señor me mostraba que la fe también tiene que ver con nuestros sentimientos. Lo hice porque estoy convencida que tengo que dar. Lo hice porque estoy convencida que he sido bendecida por Dios. Que no fue el diablo, que no fueron mis fuerzas, que no fue con mis recursos que yo multipliqué lo que tenía, porque no tenía nada. Estoy convencida que fue Dios y entonces yo sé que Dios le agrada que uno le crea para todas las cosas. Entonces párese ahí, párese ahí. Hay gente que tacaña, que mezquina. Aquí hay gente que no diezma y están, como dice el otro, robándole a Dios, porque vienen, comen y se van sin pagar. Yo oí un predicador en estos días y digo, wow, yo dije, wow. La gente dice, no, yo no le robo. La Biblia dice que si el que no diezma le roba a Dios. Imagínense que usted no pague la luz que le alumbra. ¡Chas! Ni te preguntan si eres cristiano o no, allá va el tijerazo. Si sirves a Dios o no, o si diezmaste o no. ¡Sas! Si no la paga. Pero acá no se corta. Pero la bendición sí. La prosperidad sí. Amén. Entonces uno tiene que ser no solo espiritual, sino inteligente. Dígale a su hermano que tiene al lado, tienes que ser inteligente. Amén. Hay un Dios bueno, dele el aplauso fuerte al Rey que vive. Todo esto viene a mi corazón. Toda esta palabra viene a mi corazón cada vez que yo necesito. El Señor trae esa palabra para recordarme qué es la fe. Y la fe sencillamente es creerle a Dios. La Biblia dice, yo les prediqué el viernes de Jairo y la mujer del flujo de sangre en una misma escena con dos grandes milagros, aleluya. Uno tuvo que esperar y el otro fue instantáneo y yo creo que esto continúa vigente. Hay milagros que ocurren inmediatamente y hay gente que tiene que pararse y caminar con Jesús, y allí caminando con Jesús, Jesús tiene que entrar a tu casa y cuando entra a tu casa hay milagros que ocurren. Oh, tus hijos son levantados, pero en el camino, la Biblia dice que en el camino la mujer parece que detuvo a Jesús. Y Jesús atendió a la mujer porque ella fue diligente. Ella tenía una enfermedad por 12 años. Ella tenía una crisis. Ella tenía un azote. Y ella se metió entre la multitud, se arrastró, inmunda era. ¿Por qué era inmunda? Porque ella tenía flujo de sangre, menstruaba, inmunda como era, se arrastró entre la multitud que seguía a Jesús. Y dijo, si tocare tan solo el borde de sus mantos, de sus vestidos, ¿sabe? Y ella lo logró hacer porque ella lo dijo, lo quiso y lo hizo. Y cuando eso ocurrió, virtud salió de Jesús y ella quedó sana en ese mismo instante.
Inmediatamente, yo quiero decirte en esta hora que nosotros no obligamos a Dios, pero hay milagros que ocurren cuando tú te acercas al Señor con fe. Hay milagros que ocurren cuando tú declaras que Dios tiene el poder para hacerlo. Y la mujer quedó sana. Y el Señor le ministró con salvación, con paz y con sanidad. Se lo dije el viernes y lo repito por los que no estaban. Pero de este mensaje escuché al Señor que vinieron. La Biblia dice que cuando Jesús estaba con Jairo allí, en ese momento de esa escena, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, que era Jairo. Y cuando ellos vinieron, le dijeron: no molestes más al maestro, tu hija murió. Como quien dice: ¿para qué lo vas a llevar si ya está muerta? Y el Señor Jesús miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. ¿Y sabe lo que significa eso? Fe. Fe. Porque podemos tener un sentimiento de temor, puede venir a nuestra vida. La fe no significa ausencia de problemas ni ausencia de temor. La fe significa que tú vas a superar eso. La fe significa que tú vas a seguir con el Señor, aunque tú tengas un sentimiento que quiera detenerte, un sentimiento que te invada. Alguien está aquí en esta hora. Entonces Jesús fue con Jairo y tuvo que caminar con Jesús. Jairo tuvo que caminar con Jesús, tuvo que llevarlo a su casa para que el milagro se diera. Alguien tiene que ser entendido en esta mañana. Hay milagros que tienen que ocurrir, pero tú tienes que llevar a Jesús a tu casa. Tú tienes que llevarlo contigo, aunque la duda venga en el camino, aunque los necios te hablen en el camino, aunque alguien te diga que ya no hay para qué ir porque ya el daño está hecho. El Señor tiene poder, aleluya. Él tiene todo poder. Para Él no hay nada imposible. Alguien tiene que llevar a Jesús a su casa. Y la declaración de Jesús me puso a pensar después que prediqué. Porque algunos estaban allí ya con sueño, que el cuerpo siempre les manda y le dice que el cuerpo le dice que es viernes. Y la gente se quiere dormir porque el cuerpo dice que es viernes. Que la mente dice que es viernes. Pues usted tiene que aprender a dominar el cuerpo, la mente, el alma y sobrepasarlo con un espíritu fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque vinimos a eso. Pero yo me fui con la palabra porque estaba dentro de mí. Y esa palabra produjo que yo siguiera pensando en la fe. Y eso me llevó a tener una actitud correcta el día de ayer ante situaciones que también vienen a mi vida. Y dije: yo soy una mujer no solo de fuego, yo soy una mujer de fe. ¿Y sabe qué? Me voy a comportar como tal, como una mujer de fe. Y Dios comenzó a hablarme y me dijo: la fe pone una demanda en ti. Si hay una prueba grande, es porque Dios quiere que te desarrolles. Es porque Dios quiere que tú demuestres tu fe. Alguien diga gloria a Dios. Y de esto recordé que la fe es simplemente, sencillamente creerle a Dios. Jesús le dijo: no temas. Nos involucramos sentimentalmente, emocionalmente y hasta físicamente. Y decimos: pero es que yo no sentí dar. Cuando la fe está fortalecida, va sobre ese sentimiento. Va sobre ese cansancio, va sobre esa duda, aleluya, va sobre la incredulidad. ¿Sabe? Leía en Marcos capítulo 6 esta mañana que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, ¿sabe? Y dice que se asombró de la incredulidad. Y yo dije: wow, Jesús no solo se asombra de la fe, no solo se maravilla de la fe, sino que se asombra de la incredulidad. Y dice que allí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creyó. Y yo dije: este no es Nazaret. Yo lo dije por usted. Yo dije: no, aquí no es Nazaret. Aquí tú vas a hacer milagros. Y yo dije: en Ágape vas a hacer milagros. Vas a hacer milagros, Señor. Te vas a maravillar de nuestra fe. Aleluya. Dígale a su hermano: lo que necesitamos es tener fe. Y tener fe es creerle a Dios sobre el decreto médico,
sobre el edicto, sobre el decreto del diablo, sobre la maldición, sobre lo generacional que viene a través de la familia, sobre el pasado. ¿Sabe? En unos días atrás el pastor estaba hablando en nuestra casa y estaba una de sus nietas y estaba contando algunas cosas, pero cuando miró la niña dijo: maldito pasado. Y verdad que maldito pasado, que ellas no van a vivir porque tienen un futuro con Dios. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, sobre toda situación, sobre toda enfermedad, sobre toda crisis, hay que creerle a Dios. Jairo siguió creyendo. Oh, Rabasanda Rabaquía. La mujer del flujo de sangre creyó para arrastrarse. Y yo sigo creyendo para ver el milagro de Dios. Yo sigo creyendo. ¿Sabe? Anoche oramos. 11 de la noche, nuestro vecino nuevamente tenía una fiesta atrás, organizada, con eventos no sé qué, y con buses, y con todo. Y yo dije: el diablo quiere que me mude, pero Dios me dio este lugar. Señor, estaremos quietos y veremos tu poder, veremos tu gloria. Estaremos aquí tranquilos y seguros, porque tú nos guardarás. ¿Sabe? Créame que no fue fácil. Tuve una batalla con la mente. Tenía dinero conmigo, tenía todo lo del viaje y sobre eso la situación atrás. Pero Dios me había hablado de la fe que yo tengo en Él. Dios me había recordado que yo le creía. Alguien tiene que recordarse qué es la fe. Alguien tiene que recordar. ¡Oh! Quiero decirle que el pastor y yo oramos. Y cuando estábamos orando comenzó a fluir el Espíritu Santo. Y yo dije: Señor, confúndelo. Así como la torre de Babel no pudo seguir construyéndose y nunca tuvo efecto lo que ellos querían hacer, porque fueron confundidos. Así confúndelos esta noche. ¿Sabe? Nosotros nos dormimos oyendo una alabanza con una bocina que tenemos en nuestra recámara. Ahí oímos la alabanza y nos dormimos. Pero como a las 2 de la mañana yo me desperté y no había ni un ruido. Y yo dije: ¿qué habrá pasado? Algo seguro pasó. Y me quedé ahí quieta. Luego después oímos una pequeña bullita, como que alguien se acordó que había algo por ahí. Ni siquiera sé si era del mismo lugar. Pero yo dije: algo pasó. ¿Sabe? Nosotros dos nos levantamos contentos. Aunque no nos dijimos tan felices como estábamos, yo le di al pastor: ganamos. Y después Blanca me contó que ella se acostó más tarde que nosotros, que eso no funcionó, que nunca pudieron ponerlo, que prendían y lo apagaban, que prendían y lo apagaban, que prendían y lo apagaban. Quedaron confundidos. Pero usted sabe que tuvo Dios, y no sé si es el caso suyo, yo le doy mi ejemplo, mi testimonio, porque yo soy carne. No me excuso ante la debilidad que pueda tener como un ser humano, pero no se me puede olvidar que yo le he creído a Dios. Si se nos olvida, en esta mañana está la palabra para recordarnos que Dios tiene todo poder, que para Dios no hay nada imposible. No sé qué está pasando, pero quiero decirte que Dios es el hacedor de maravilla. Quiero decirte que Dios tiene todo poder. Alguien alabe a Dios, alguien crea esta palabra, alguien diga aleluya. Entonces, he aprendido, anótelo si usted está siguiéndonos con la escritura. La fe es elemento esencial. La fe es determinante. La fe es fundamental. ¿Para qué? Para lo que ocurra entre lo que Dios puede y quiere darnos y lo que nosotros necesitamos. La fe es el elemento esencial. Es el elemento determinante. Y es el elemento fundamental, esencial, determinante. Yo seré feliz el día que todos anotan. Yo cuando hago este bosquejo, mírenme, ¿cuántos años tengo de estarle enseñando? Créale a Dios, no te has asustado por los relámpagos. Usted sabe que tuvimos un pastor amigo en la casa, no le voy a decir de dónde porque si ve este video va a saber que lo delaté. Y comenzó a tronar así como truena aquí en Panamá. Y a tronar. Y luego el pastor fue y me tocó la puerta del cuarto. Y yo, pero así. Y yo dije, diga, yo sabía que él estaba en nuestra casa. Está ocurriendo algo. Y yo le dije, ¿por qué?
Y me dijo, hay muchos truenos. Y yo le dije, es Dios que quiere hablarle. Dígale, habla, Señor, que tu siervo oye. Y el pastor se me quedó mirando así. Yo le dije, Dios acá habla así. Y después el día, y era de noche, imagínense, de noche. Y después el día siguiente me dijo, era cosa seria. Y yo le dije, era Dios, eso venía del cielo. Y me dijo, pastora, tanto trueno. Y yo le digo, así aquí en Panamá. Dele un aplauso al Señor. Volvemos a repetir entonces que la fe también para mí ha sido elemento importante, es un elemento esencial, es un elemento determinante y fundamental entre lo que Dios tiene y quiere darme y lo que yo necesito. Que yo necesitaba anoche que aparecieran los ángeles de Jehová. No maldije el lugar porque yo no quiero que se mueran, yo quiero que conozcan al Señor. Pero yo no quiero que siga la bulla que no me deje dormir. Amén. Entonces, la fe va a ser ese puente entre lo que Dios tiene. Diga conmigo, Dios tiene. Dios quiere darme lo que yo necesito. Entonces, la fe va a ser ese elemento que va a unir lo que Dios tiene y lo que yo necesito. Y yo dije, qué tremendo, el que se lo aprende vive ganando. ¿Qué, pastora, la lotería? No, las batallas. La fe es el elemento que me lleva o que transporta lo que Dios tiene para suplir toda necesidad y más. Aleluya. ¿Qué necesita usted? Entonces esto ocurre en la vida de Abraham. Y la demanda que Dios pone a través de la fe en la vida de Abraham, que puede servirnos a nosotros como una enseñanza y un modelo de fe. Número 1, la fe nos demandará a tomar decisiones que nos llevan a circunstancias donde habrá riesgos. La gente quiere conocer a Dios, pero no quiere tener riesgos en su vida. Pastora, pero ¿cómo Dios me va a meter en un riesgo? Es la fe la que te mete. Que hace una demanda. ¿Qué hace la demanda? Te lleva a ¿qué? A tomar decisiones donde habrá riesgos. ¿Sí o no? ¿No les gustó esa? La fe va a poner o pondrá demanda en nosotros. Llevarnos a hacer cosas donde hay riesgos de por medio, donde la única seguridad va a ser Dios. Dele un aplauso. Yo estoy segura por la palabra que he recibido de Dios a través de los años, que Abraham salió de su tierra y de su parentela y puso en riesgo no solo su vida, su familia. Salió de Ur de los Caldeos, llegó a Harán, donde fue riquísimo, donde tuvo ganado, donde adquirió bienes, pero de allí también Dios lo saca porque no era el destino profético. ¿Sí? Tuvo riesgos en el camino. Le voy a decir en esta mañana, aunque algunos evadan los riesgos afirman tu fe. Los riesgos fortalecen tu fe. La gente que no quiere arriesgar nada. El pastor dijo un día y yo voy a confirmarlo. A mí me gusta echar al ruedo. Cuando uno estaba en el mundo, uno decía todo o nada. Y que no, es que por si acaso algo sale mal. El padre de esta casa, nuestro Dios, cuando estábamos construyendo esto en el año 2000, empezamos en enero, planificamos en el año, en el 99, planificamos. Dijimos, esperaremos la temporada seca. Y mientras tanto, pues guardamos, ahorramos, calculamos los gastos. Solo nos dio el dinero que teníamos para las vigas.
Pero nosotros sabíamos que el presupuesto era muchísimo más, pero teníamos que creerle a Dios. Y teníamos algunos taxis que eran el negocio que teníamos como esposos y que veíamos. Y cuando el Señor nos pidió lo que teníamos todo para comprar las vigas, quedaron $500. Y yo dije, estos $500 los voy a guardar. Yo he dado este testimonio antes, pero quiero darlo hoy. Así que esto me da cierta seguridad en relación a los carros que hay que arreglar si algo se daña. Y un día yo iba para la guardería y el Señor me habló y me dijo, con los $500 quiero que te lo gastes. Y me dijo qué hacer con los $500. Y me dijo que hiciera la primera escalera que tuvimos ahí arriba. Y yo dije, pero ¿cómo, Señor? Y me voy a quedar sin dinero. Y yo entendí que Dios me estaba llevando a un nivel donde yo solo podía confiar y depender de Él hasta con el negocio de los taxis. Amén. Entonces comencé a andar en una zona de riesgo. Y cuando tú caminas en zona de riesgo, tú confías en Dios. Porque Él es el que te va a guardar. ¿Sabes? Sin yo quererlo, me mudé a un lugar muy tranquilo, muy calmado. Sin yo quererlo, entramos en una zona de riesgo. Atrás hicieron una discoteca de mi casa. Llegan hasta 1000 y pico de personas. Soy la parte trasera de esa discoteca. Y anoche medité tanto y dije, tú me trajiste a este lugar, pero este riesgo que estoy sufriendo hoy es parte de mi vida de fe. Porque algunas veces uno no quiere arriesgar nada. Cuando yo me voy de aquí los viernes y me voy a las 11 de la noche, o me voy tarde, o soy la última que me voy, estoy en una zona de riesgo que me ha enseñado a vivir dependiendo de Dios, de sus ángeles y de su seguridad. Yo nunca le he pedido a nadie en esta iglesia, ni a mi esposo que me espere. Yo nunca le he dicho, Emilio, no te duermas, espérame sentado. Nunca le he dicho en la puerta, papi. Nunca le he dicho a ninguno de ustedes, usted sabe, tengo miedo de llegar a mi casa sola. Tengo dinero en mi cartera, ando con aretes de brillante. Yo nunca le he dicho a nadie eso. ¿Sabe? La zona de riesgo me ha hecho depender de Dios y confiar en Él. Cuando me subo en un avión, alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Cuando yo me subo en un avión, entré en una zona de riesgo. ¿Sabe? Y mi dependencia de Dios ha sido mayor cada día. Y esa dependencia me ha hecho que la fe se fortalezca y que no dependa de mí. Saben, un avión no se puede hacer nada, mujeres que se van a montar en este día. Sabe, le vengo diciendo desde que planificamos el viaje que el avión se mueve pero no se cae. ¿Y por qué le he dicho eso? Porque ninguno de los míos se ha caído. Entonces yo me paro ahí. El avión se mueve pero no se cae. Porque Jehová de los ejércitos va conmigo, porque después que te montaste ahí, solo puedes depender de Dios. Entonces la fe pondrá una demanda para llevarte a una circunstancia donde tú ya no tienes el control, sino Dios. Salió de Ur de los Caldeos. Ay, papá, las mujeres que trascienden van para una zona de riesgo. Ya no será la casa que conocen, ni la cama que conocen, ni la comida que conocen. Esto es de Dios. Porque hay gente que se queda en una zona de comodidad y dice que tiene fe, pero no se atreve a arriesgar nada. No, porque ese es el futuro de mis hijos. No, porque eso es lo que yo tengo guardado. Bueno, atrévete a entrar en una zona de riesgo y tu fe se afirmará. Dependerás de Dios. La fe tiene que poner una demanda en nuestra vida. Si no te ha puesto una demanda en tu vida, entonces no hay fe. Está aquí, yo no lo voy a dejar ir hasta que escampe, porque ¿para qué? Para que estén afuera allí como los pollos mojados. Y después yo digo, no se mojen, no se mojen, no se mojen. Usted sabe, ya me conoce, ¿no? No trajeron paraguas, hermano, el paraguas, hermano, llévelo al carro. Entonces, ¿para qué vamos a estar en eso si aquí estamos tranquilos? Ahora, la zona de riesgo será allá en el avión. Ahora hay que creerle a Dios cuando uno no tiene trabajo. Hay que creerle a Dios cuando le quitaron la pensión. Tengo una hermana aquí que tiene un tremendo testimonio. Y ella llegó al Señor y llegó con dinero de pensión, llegó con esto, con lo otro, y de repente se acabó la pensión.
Y entonces se acabó esto, se acabó lo otro. Y dice, ¿qué hago? Creerle a Dios. Creerle a Dios, y comenzó a crecer la fe. El Señor te la lleva para el gimnasio. Hay una fe que están así, porotitas, usted sabe. Y hay una fe que es tan raquítica que viene la brisa y se la lleva. Viene una brisita, ¿por qué no se ríe? ¿Por qué usted? Si viene una brisita, se la lleva. Pero si la fe se fortalece, usted dice, Dios tiene todo poder. Dios tiene todo poder. Dios estuvo en el horno de fuego. Dios estuvo en el foso de leones. Dios estuvo en todo tiempo y en todo momento con los hombres que creyeron. Que dijo que yo no negaré a mi Dios. Y si Dios viene, aleluya, y si no viene, pues yo permaneceré fiel. Y yo creo que esa es una fe que entra en una zona de riesgo. La fe tiene que poner una demanda. Por eso yo hoy entendí algunas cosas que sé, pero bueno, Dios le abre el entendimiento. Yo siempre quiero hacer algo. Yo siempre quiero llevar a la gente a algo. Arriésgate, sufre ese momento de expectativa, porque a veces se tiene que sufrir el momento de expectativa. A veces no solo que uno se lo goza, sino que uno se lo sufre. Ay, mientras llega la plata, mientras llega el aumento, mientras llega la bendición, mientras llega Dios, mientras llega el asunto, tú estás diciendo, Señor, aparece, Señor, haz algo. ¿Sabes? Le dije, Señor, ya no te voy a decir más anoche, ya después que oramos y todo, ya no te voy a decir más por ellos, te voy a decir por mí. Fortalece mi fe para esperar ver tu mano moverse. Que yo no me desespere mientras espero. Que yo no me desespere mientras espero. Dígale a su hermano que tiene al lado, la fe pondrá una demanda en ti para entrar en una zona de riesgo. El pastor está en una zona de riesgo, está haciendo una casa. Y hizo la estructura de un edificio. Y tiene que terminar todo eso. ¿Cómo, pastora, con toda la plata? No, él lo tiene que terminar porque la fe le va a ayudar. ¿Ya recuerda? Que la fe es el elemento para recibir lo que Dios tiene para nuestras necesidades y más. Es el puente, es el vehículo. El vehículo es el que lleva, ¿verdad? La fe es la que trae. ¿Alguien está recibiendo hoy algo? Pero te va a meter, la misma fe que te va a traer lo que tú necesitas, te va a meter en esa zona de riesgo donde tú tienes que depender de Dios. Donde no es el hombre el que te cuida, sino Jehová de los ejércitos. El que te sustenta, aleluya, con la diestra de su justicia. Dele un aplauso. Fuerte el aplauso. La fe también nos demanda emprender nuevos retos en busca del destino profético. Vemos la vida de Abraham, que no se pudo quedar en Harán, tuvo que caminar. La Biblia dice en Génesis, ahí está toda la historia de la cual tomamos estos versículos y estos puntos principales de esta mañana. La vida de nuestro amigo Abraham, el padre de la fe. Dígale a su hermano, la fe pondrá nuevos retos. Ya terminó uno, va a empezar otro. La fe te demandará. ¿Usted sabe qué es una demanda en el término legal? Algo que te lleva a moverte para tú poder hacer algo. Una demanda es algo que se dice para que tú hagas algo. La gente es demandada y la gente tiene que ir a los juzgados a pelear entonces. La gente es demandada. Una demanda porque algo no salió bien. Y la persona tiene que levantarse, defenderse y a tener una acción, un accionar. Por eso la fe sin obra es muerta. Hay que accionarla. Amén. Por eso que yo soy una pastora incansable y los pastores, la gente que tiene la palabra, diga conmigo, la gente que tiene la palabra. Digo pastores porque nosotros la predicamos, la usamos, la vivimos y la tenemos todos los días. Eso debe ser toda la iglesia. Todos los hombres que tenemos la palabra debemos tener movimiento. Movimiento, no quedarnos tranquilos, voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra. No, yo estoy esperando que me caiga del cielo, no. Yo creo que el cielo se abre, pero no se cae así las cosas.
Tú tienes que tener movimiento, actividad. Eso es la fe. Amén. La fe pondrá demandas en nosotros que tenemos fe. ¿Para que se dé el cumplimiento de Dios? Entonces la Biblia dice allí en Génesis capítulo 12. Algunos están orando para que escampe. Gloria a Dios. Yo no quería que lloviera tan temprano por el trabajo que están haciendo acá atrás, pero Dios tiene cuidado de todo. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, en el versículo 4 en adelante, dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. ¿A dónde? A un destino profético. Entonces la fe te va a poner nuevos retos para alcanzar el destino profético. Hay un destino profético en nosotros. ¿Cuál es? La patria celestial. Amén. No es Colombia, hermanas, es la patria celestial. Pero Colombia es un nuevo reto. Gosén es un nuevo reto. Hay gente que dice, Gosén, de nuevo vamos para el campamento. Si no pasaste este, no viene el nuevo. Hay un nuevo reto. Y después de Colombia habrá otros nuevos retos. Y si Cristo no ha venido y yo me mantengo viva como Dios quiere que yo esté y sirviéndole, va a haber nuevos retos. No piense que se acabó. Amén. Piense que esto va a continuar, porque cada uno de estos retos nos va a llevar al destino profético, que es ver al Señor. Que esa es la patria celestial. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dele un aplauso al Señor. Imposible. Y se fue Abraham, verso 4, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham, verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron. Mire lo que dice el texto. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, porque había un destino. Dios había dicho que los iba a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Hoy es Israel. Amén. El destino profético está marcado para nosotros. Estaba marcado para Abraham. Está marcado para nuestras nuevas generaciones, para nuestra familia y para nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, la fe pondrá una demanda. A la gente no le gusta entrar en nuevos retos. Dice, pero estoy como que saliendo de una cosa y ya viene la otra. Pues eso es lo que te lleva al destino profético. Salió de Ur de los Caldeos, llegó a Harán, pero no se quedó allí, sino que siguió. Un nuevo reto viene para ti. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? Un nuevo reto viene para ti. Un nuevo reto. Ese nuevo reto hará que tu fe crezca. No tengas miedo. El que te llamó y te sacó y te liberó de Ur de los Caldeos como Abraham. Ur de los Caldeos es el mundo donde estábamos de idolatría, de paganismo, de cosas mundanas. El que te liberó de allá y te llamó y te dijo que vinieras, Él estará contigo todos los días. No tenga miedo a aceptar nuevos retos. No tenga miedo a aceptar nuevos retos. Número 3. La fe nos demandará a creer en lo imposible. La Biblia dice que Abraham no tenía hijo. Génesis capítulo 17. Nos muestra que Dios aparece a hacer un pacto con Abraham acerca de la circuncisión. Y le dice a Abraham lo que él va a hacer y lo que Abraham tiene que hacer. Dios le promete el hijo. Y Dios le pide a Abraham que circuncide a toda su casa, a Ismael que ya había nacido y a sus generaciones. Y se hace el pacto de circuncisión. Todos ellos, todos en Israel, se circuncidan a raíz de este pacto. Entonces la fe puso una demanda en Abraham para creer en lo imposible, porque no había hijo, no había nacido Isaac, pero Dios ya estaba pidiendo y pactando más bien con Abraham acerca de esta circuncisión. ¿Está aquí? Y Dios le dice aquí en Génesis capítulo 17, que usted lo va a leer con calma en casa, dice en este capítulo que Él le multiplicaría, que Él le daría los hijos y le daría las generaciones que tendrían que circuncidarse.
Amén. Porque de repente aparece Dios y dice que tú vas a hacer algo con algo que tú no tienes. Qué tremendo. Entonces la fe puso una demanda en Abraham de creerle a Dios por lo imposible. Dice, pero si yo no tengo esto, pero Dios está pactando conmigo, es para que yo crea que lo que yo no tengo lo tendré. ¿Alguien recibe esta mañana esto? Y parece que uno no entiende a veces cómo Dios me está pidiendo y me dice Dios que me va a dar y que va a hacer conmigo y yo tengo que creerle a Dios. Sí le tengo que creer. ¿Sabe por qué? Para que lo que Él me está diciendo venga a existencia. Y Abraham le creyó, por eso fue contado el padre de la fe. Por eso le fue contado por justicia. Se hizo justo por la fe. Porque le creyó a Dios, se hizo justo. Amén. Le fue contado por justicia porque él creyó. La fe le fue contada por justicia. Y qué tremendo. Dios le dijo, te daré hijo, te daré naciones, te daré descendencia y tú lo vas a circuncidar. Y esto será un pacto entre tú y yo. Aleluya. Y él no tenía ese hijo todavía, no tenía esa descendencia, no tenía esas generaciones, pero tenía a Dios. ¿Alguien está aquí en esta mañana para entender que tiene a Dios? Oh, gloria a Dios. Yo estoy emocionada porque la fe tiene que hacer algo. La fe hará algo en mí. Esto no es de locos. La fe pone demanda para que usted se levante y haga algo, para que usted vaya y crea. Así que en Génesis capítulo 17 lo dice. La fe nos hace accionar. Anótelo allí. La fe nos hace mirar más allá. La fe nos hace desearlo. Aleluya. La fe nos hace ver más allá de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, de mis necesidades. Cuando yo tengo fe, veo más allá de mis necesidades. Nos hace ver más allá de mis deseos. Y comienzo a ver cuántos deseos tiene Dios. Gloria a Dios. Número 4. Este es el último para los que cuentan. 1, 2, 3, 4. Serán 7. Serán 10. Serán 12. Una vez vino un pastor aquí y dijo, número 1 y son 12. Y yo dije, bien hecho. Que están esperando que sean 3, que sean 4. Llegó, se paró, dijo, voy a darle las claves. Dijo, número 1. Y después porque uno está esperando que venga la número 2, dijo, son 12 claves. Y yo dije, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Porque conmigo quieren que yo acabe rápido, pero vino uno y se quedó aquí y dio las 12 claves. Y yo dije, ay, 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 ¿cómo estarán? Para un ladito, para otro. Para adelante, para atrás. Sí, para que no se duerma, ¿no? Denle un aplauso al Señor. Hágalo. Sonríale a la vida. Quiero preguntarle hoy a usted que está aquí, ¿qué demanda ha puesto su fe? Tiene que empezar por algo. En Abraham empezó por salir de Ur de los Caldeos. Sencillo. En nosotras, en algunas, está empezando Dios. Verdaderamente el peregrinaje de nuestra fe está empezando con que salgamos a Colombia. Ay, ¿cuándo tengo que pagar? Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. Y yo digo, yo la quiero ver allá. Porque la pastora es terrible. No, porque la pastora ha emprendido ya ese peregrinaje. Y sabe qué es entrar en zona de riesgo. Amén. Aleluya. Donde no estarán los maridos. Donde no estarán los hijos. Dios es bueno. Siempre les doy testimonio de mi vida porque eso hace la fe, demandarnos. Le conté una vez que fui orando por Rebeca, que está en Canadá, no deje de orar por ella. Ella, la fe le puso una demanda, ella no sabe. Ella está en Canadá, pero ella está en una zona de riesgo. Cuando yo fui a los Estados Unidos por primera vez, entré en la misma zona de riesgo. El mismo diablo, no. Tenía que pararme firme en lo que había creído y en lo que había dicho. Para no caer ante la tentación del diablo. Aleluya. La gente dice, yo no me muevo ni para la esquina.
Sacúdase ese miedo. Si usted le cree a Dios, tiene que creerle para todo. Si usted le cree a Dios, usted tiene que saber que Dios es invencible. Si usted le cree a Dios, usted tiene que saber que Dios es el Dios de los imposibles, que no hay nada difícil para Dios. Que a donde usted vaya, Dios te va a cuidar. Que a donde tú te montes, Dios te va a cuidar. Que donde tú desciendas, Dios te va a cuidar. Aleluya. La fe nos demandará entrega. Luego de ese capítulo 17 vemos la historia de la vida de Abraham, que sí Dios le da el hijo, porque Dios cumple su promesa. Y Dios le da el hijo, y el hijo nace, y el hijo crece, y se desarrolla, y todo lo demás, y se hace un muchacho, y Dios le pide a su Isaac. Y él tuvo que tener fe para entregarlo. La fe le puso una demanda. Yo le creí a Dios por este hijo, y ahora Dios me lo está pidiendo. Entonces la fe pone demanda para que uno entregue. Yo le creí a Dios por plata y Dios me la pide. ¿Y para qué me la pide? ¿Para quitármela? No, para darme más. Dios tenía más para Abraham que Isaac. Dios tenía todas las generaciones, pero ¿cómo se la iba a dar si no le entregaba a Isaac? En el pacto de circuncisión, para el que tiene oído y el que está entendiendo, la Biblia dice, Jesús dijo a los que le enseñaba, el que tiene oído para oír, oiga. No sea un oidor olvidadizo. Para Dios darle todo lo que faltaba en el pacto, ya por la fe, Abraham había concebido, Sara había concebido, habían tenido el hijo fue pedido y ellos lo tenían que entregar para, esto lo sé yo hoy, Abraham no lo sabía, pero por la fe fue a Moria. Por la fe lo entrega. ¿Alguien está aquí? Por la fe él entrega al hijo, y cuando él hace eso por la fe, se desata la generación que está en el pacto. Se desata y se completa el pacto para que se dé a cumplimiento la palabra de Dios. Entonces Dios dijo, por cuanto sé que me temes. Y comienza Dios a bendecir a Abraham nuevamente para que vengan las generaciones que él le tocará circuncidar o enseñarle acerca de la circuncisión. Y se cumple. Samuel me está prestando mucha atención, qué bueno, te felicito. Eso significa que la vida de Abraham, si nosotros llegamos hasta allí, donde en Génesis capítulo 22, él entrega a su Isaac, él tuvo fe, no solo para creer que Dios lo llamó, que saliera, sino para entregar también el muchacho que no existía, pero después existió. Entonces yo creo que si yo le creí a Dios para empezar este camino, este peregrinaje de fe, yo tengo que creerle para entregar lo que Dios me está pidiendo, porque lo que Dios tiene para mí es más de la entrega que yo voy a hacer. Póngase de pie en esta hora. Oh, Rabacándara Basaya. ¿Alguien recibe esta palabra en esta mañana? Venga corriendo para acá.